Un gato moribundo cubierto de moscas. Hace un leve grito de ayuda cuando alguien pasó. Valeria caminaba lentamente por el parque, disfrutando de la brisa suave de ese día de finales de verano. El cielo estaba despejado y el aire llevaba consigo el aroma de las hojas que empezaban a caer, un indicio de que el otoño no estaba tan lejos. Le encantaba pasar tiempo en ese pequeño rincón de la ciudad, un espacio verde donde podía desconectar del ritmo frenético de la vida cotidiana. Esa tarde, sin embargo, algo rompió la tranquilidad habitual. Entre los parches de césped, algo llamó su atención. Una pequeña figura oscura, inmóvil sobre la hierba. Con el ceño fruncido y el corazón acelerándose ligeramente, Valeria se acercó, temiendo lo peor. A medida que sus pasos la llevaron más cerca, pudo distinguir lo que parecía ser un gato diminuto, sucio y sin vida. Las moscas zumbaban alrededor, revoloteando sin cesar sobre el cuerpo inerte. Valeria sintió un nudo en el estómago, esa mezcla de tristeza y desolación que aparece cuando te enfrentas a una vida que parece haber llegado a su fin demasiado pronto. Por respeto, decidió ahuyentar las moscas, intentando darle al pequeño animal una despedida digna. Sin embargo, justo en el momento en que agitaba su mano para espantar a los insectos, algo ocurrió. El gato movió una de sus patas, casi imperceptiblemente, pero suficiente para que Valeria notara que, contra todo pronóstico, seguía vivo. Si hasta aquí te ha gustado cómo empieza esta historia, suscríbete para seguir leyendo sobre el increíble viaje de Valeria y 20, un gato que desafió todas las probabilidades. Te prometo que lo que viene te llenará de emociones. Y quién sabe, tal vez también encuentres una nueva forma de ver la vida a través de los ojos de estos dos valientes. Valeria se quedó paralizada durante unos segundos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Podría ser posible que aquel pequeño ser, que parecía haber sido abandonado por la vida, aún estuviera aferrándose con lo poco que le quedaba de energía? Su impulso fue inmediato. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló a su lado. El gato estaba extremadamente delgado, y su pelaje, además de estar enmarañado y sucio, parecía esconder heridas o alguna infección. Valeria, aunque no tenía mucha experiencia con animales en esa condición, sabía que no podía dejarlo allí. A su alrededor, el parque seguía en calma, como si el mundo hubiera decidido ignorar el sufrimiento de aquella pequeña criatura. Pero Valeria no podía hacer lo mismo. No hoy. No con ese gato. Lo observó más de cerca y vio cómo apenas respiraba, pero era suficiente para encender en ella una chispa de esperanza. Movida por la compasión y un fuerte impulso de ayudar, se quitó su chaqueta ligera y envolvió con delicadeza al gato, tratando de no hacerle daño. Sentía su fragilidad entre sus manos, pero también la urgencia de sacarlo de allí, de darle una oportunidad. Mientras lo sostenía, las lágrimas amenazaban con salir, aunque las contuvo. No podía llorar. Tenía que concentrarse. Empezó a caminar rápidamente hacia su casa, con la mirada fija en el pequeño cuerpo que yacía entre sus brazos, casi como si el peso de su responsabilidad se hubiera materializado de pronto. Valeria llevaba a 20 en sus brazos, con el corazón pesado y la mente llena de dudas. No tenía idea de cómo cuidar a un animal tan débil y lastimado, pero sabía que no podía simplemente dejarlo a su suerte. Al llegar a su apartamento, colocó al gato con suavidad sobre una manta vieja que encontró rápidamente, tratando de crear un espacio cómodo para él. 20 apenas podía moverse, y la debilidad de su cuerpo se hacía evidente en cada respiración entrecortada. Valeria notó algo que la llenó de horror. En su espalda, ocultos entre el sucio pelaje, había pequeños gusanos retorciéndose.
El asco inicial fue rápidamente reemplazado por una profunda sensación de tristeza y urgencia. Sabía que tenía que hacer algo, pero el desconocimiento sobre cómo actuar en esa situación la llenaba de frustración. Valeria buscó entre los armarios de la cocina algo que pudiera ser apropiado para alimentarlo. Encontró un poco de leche y con mucho cuidado trató de dársela, pero 20, demasiado débil, no podía siquiera abrir la boca para probarla. La impotencia empezó a invadirla y la idea de que quizá ya era demasiado tarde comenzó a rondar su mente, haciendo que las lágrimas picaran en sus ojos. No dispuesta a rendirse, Valeria decidió pedir ayuda. Cerca de su casa había una pequeña tienda de mascotas, cuyo dueño siempre le había parecido amable y conocedor. Sin pensarlo 2 veces, envolvió nuevamente a 20 en la manta y salió en busca de orientación. Al llegar a la tienda, el hombre inmediatamente comprendió la gravedad de la situación. Con manos expertas, le ayudó a alimentar al gato con una fórmula especial para animales en estado crítico. Fue un alivio para Valeria ver a 20 ingerir al menos un poco de alimento. No era mucho, pero era suficiente para mantener viva la esperanza. Sin embargo, a pesar de este pequeño avance, 20 seguía temblando de dolor. Sus ojos, apagados y sin brillo, revelaban el sufrimiento que estaba soportando. Valeria sabía que no podía demorarse más. El dueño de la tienda le recomendó un hospital veterinario cercano y, sin dudarlo, Valeria tomó su decisión. A lo largo del camino, con 20 descansando en sus brazos, la ansiedad fue creciendo en su pecho. Las calles y los edificios pasaban borrosos mientras su mente se enfocaba en una sola cosa: llegar al hospital y darle al pequeño gatito la oportunidad de sobrevivir. No podía permitirse perderlo ahora que había comenzado a luchar por su vida. En el hospital veterinario, todo sucedió rápidamente. Apenas Valeria cruzó la puerta con 20 en brazos, los médicos lo llevaron de inmediato a una sala de emergencias para una inspección urgente. La joven esperó, con las manos temblando, mientras el equipo de veterinarios se movía con eficiencia y concentración. El silencio de la sala de espera solo aumentaba su ansiedad. En su mente se repetía la imagen de 20, tan pequeño y frágil, casi inerte en sus manos, y el miedo de que quizá ya no habría nada que hacer comenzaba a apoderarse de ella. Después de lo que le pareció una eternidad, uno de los veterinarios se acercó con una expresión grave, una mirada que Valeria no supo interpretar de inmediato. El corazón le latía con fuerza en el pecho y trató de prepararse para lo peor. Sin embargo, ninguna preparación sería suficiente para lo que estaba a punto de escuchar. El veterinario habló con cuidado, como quien se acerca con cautela a una herida abierta, consciente del dolor que sus palabras podrían causar. 20 está en un estado crítico, más grave de lo que inicialmente pensamos, comenzó. Valeria sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies, aunque no dijo nada. Se limitó a asentir, indicándole que continuara. Tiene múltiples fracturas en las patas, algunas de ellas tan mal curadas que tendremos que intervenir quirúrgicamente. Pero eso no es lo peor. El nudo en la garganta de Valeria se apretó aún más, mientras el veterinario continuaba. Sus heridas están infestadas de gusanos que se han introducido profundamente en los tejidos. Su cuerpo, ya debilitado por el abandono, no tiene suficientes defensas para combatir la infección. Además, está en un estado extremo de desnutrición y presenta daño hepático significativo, así como anemia severa. Su situación es extremadamente delicada. Cada palabra fue como una puñalada, cada nueva revelación una carga más pesada. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero Valeria se mordió el labio. Sabía que no podía permitirse el lujo de derrumbarse.
No ahora. 20 la necesitaba fuerte, decidida, y ella se aferraba a esa idea con cada fibra de su ser. Aunque el veterinario trataba de ser sincero y directo, Valeria veía en sus ojos la duda, la posibilidad de que 20 no sobreviviera. Sin embargo, la pequeña esperanza que tenía en el corazón seguía viva, y eso era todo lo que necesitaba en ese momento. Vamos a empezar de inmediato con una terapia de infusión. Necesitamos estabilizarlo antes de siquiera considerar cualquier cirugía, dijo el veterinario, mientras su equipo ya comenzaba a moverse. Valeria observaba en silencio mientras los médicos se apresuraban a preparar las medicinas y equipos. Cada movimiento meticuloso, cada aguja insertada con cuidado en el cuerpo frágil de 20. La mezcla de gratitud y angustia se le hizo insoportable. Por un lado agradecía el esfuerzo y la dedicación de aquellos profesionales, pero por otro, temía que todo fuera en vano. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de paciencia y fe. Valeria no podía apartarse de la puerta del hospital veterinario. Cada mañana, incluso antes de que el sol saliera, se dirigía al hospital, deseando ver alguna señal, cualquier indicio de que 20 estaba mejorando. Al principio, el progreso era tan lento que casi no parecía existir. El pequeño gato seguía temblando de dolor, sus ojos apenas abiertos, y cuando intentaban alimentarlo, se negaba, su cuerpo demasiado débil para aceptar siquiera un bocado. Sin embargo, un día, un pequeño rayo de esperanza brilló. 20, que apenas había mostrado signos de estar consciente, abrió los ojos cuando Valeria se acercó a su jaula. Durante unos segundos, sus miradas se encontraron. Aunque seguía tan débil que apenas podía mover la cabeza, había algo en esos ojos que le transmitió una fuerza inesperada. Era como si, en su mirada, el pequeño gato le estuviera diciendo: «Sigo aquí, estoy luchando». Y ese breve contacto visual fue suficiente para que Valeria sintiera que aún había esperanza. Los veterinarios decidieron aplazar la cirugía. «No podemos operarlo en este estado», le explicaron. «Primero tenemos que estabilizarlo, fortalecerlo lo suficiente para que pueda soportar la intervención». Valeria comprendía la lógica detrás de la decisión, pero eso no hacía que la espera fuera más fácil. Cada día sin la cirugía era un día en que las fracturas seguían allí. Un día en que el tiempo podría jugar en su contra. Aún así, confiaba en los médicos. Sabía que estaban haciendo lo mejor posible. Con el tiempo, la conexión entre Valeria y 20 creció más fuerte. Cada pequeño avance era una victoria, y no solo para el gato. La primera vez que 20 aceptó un poco de comida, fue como si el mundo se iluminara para Valeria. Ella misma había empezado a decaer con el agotamiento emocional de la situación. Pero ver a 20 hacer ese pequeño esfuerzo, ese simple acto de masticar, le devolvió la esperanza. Una tarde, cuando Valeria llegó para su visita diaria, uno de los veterinarios la recibió con una leve sonrisa. Hoy se levantó, aunque solo fue por unos segundos. Valeria no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escuchar esas palabras. Cada pequeño avance le daba nuevas fuerzas. Sabía que 20 seguía débil, pero también sabía que ese pequeño guerrero tenía un espíritu de lucha que no se podía quebrantar. 20, a pesar de todo el sufrimiento que había soportado, no había dejado de luchar. Valeria sentía que su vínculo iba más allá de la simple relación entre humano y animal. Se habían encontrado en un momento de necesidad mutua y ahora estaban caminando juntos hacia un futuro incierto. Y aunque no sabía cuánto tiempo más tendrían que esperar, ni cuántas pruebas más tendrían que enfrentar, Valeria estaba decidida a estar allí cada paso del camino. Porque
Después de todo, el amor y la dedicación que había puesto en salvar a 20 eran una prueba de que la vida, aunque frágil y llena de dolor, siempre merece una segunda oportunidad. Al cuarto día de hospitalización, los veterinarios, tras un minucioso monitoreo, concluyeron que 20, aunque seguía frágil, finalmente había ganado suficiente fuerza como para someterse a la cirugía. Valeria, quien había estado viviendo en un estado constante de preocupación, no pudo evitar que una nueva ola de ansiedad la invadiera. Sabía que este procedimiento era crucial para la recuperación de 20, pero la incertidumbre de lo que podría pasar en el quirófano la mantenía en un delicado equilibrio entre la esperanza y el miedo. Había pasado tantas horas a su lado, acompañándolo en su lucha diaria, que la idea de no tener control sobre el siguiente paso en su recuperación la abrumaba. Los veterinarios fueron honestos. Le explicaron que la operación sería compleja debido a las múltiples fracturas mal curadas que había sufrido en sus patas, una de las cuales estaba particularmente maltratada. Sin embargo, también la tranquilizaron al decirle que era la única esperanza para que 20 recuperara algo de movilidad y pudiera llevar una vida sin dolor. El procedimiento no estaba exento de riesgos, pero sin él, su futuro era sombrío. Mientras 20 era trasladado al quirófano, Valeria se sentó en la sala de espera con los nervios a flor de piel. Los minutos parecían alargarse en horas, y el silencio del lugar solo servía para que su mente imaginara los peores escenarios posibles. Cada vez que alguien pasaba cerca de la puerta, su corazón se aceleraba, esperando noticias. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, uno de los veterinarios salió. Su expresión calmada hizo que Valeria soltara un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. «La cirugía fue un éxito», dijo con una sonrisa leve pero reconfortante. «Las fracturas han sido reparadas, aunque seguirá siendo un proceso largo y delicado. 20 está muy débil y necesitará tiempo para recuperarse por completo. Pero lo más difícil ya ha pasado. El alivio fue inmediato, pero no total». Valeria sabía que, aunque este era un gran paso hacia adelante, el camino aún estaba lleno de desafíos. Mientras 20 permanecía bajo los efectos de la anestesia, Valeria se permitió un momento de respiro. Sentada junto a su jaula, observó al pequeño gato respirando lentamente, su cuerpo aún en reposo profundo. Estaba vivo, y eso era lo único que importaba. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y 20 comenzaba a despertar, Valeria sintió que un nuevo capítulo de esta historia de lucha comenzaba. Los días posteriores a la cirugía fueron lentos y llenos de cuidados minuciosos. 20, aunque débil, luchaba por abrir los ojos cada vez que Valeria entraba a la sala. El primer día, apenas podía mover la cabeza, pero su respiración era más tranquila, y eso ya era un alivio. Valeria, fiel a su promesa de estar siempre a su lado, lo visitaba con más dedicación que nunca. Cada día llegaba al hospital con el corazón lleno de esperanza, anhelando ver cualquier pequeño signo de mejoría. El proceso de recuperación fue lento, pero constante. Al principio, 20 apenas comía, su apetito reducido por el dolor y el cansancio. Pero poco a poco, empezó a mostrar más interés en la comida que Valeria le ofrecía con paciencia. El primer día en que aceptó un bocado sin necesidad de que lo animaran, fue un pequeño triunfo, una señal de que estaba decidido a seguir luchando. La hinchazón en sus patas comenzó a disminuir, y con ello, 20 intentó moverse. Sus primeros pasos fueron torpes y vacilantes, como los de un cachorro recién nacido, pero cada pequeño movimiento era motivo de celebración para Valeria.
La determinación del pequeño felino se hacía más evidente con cada día que pasaba. A pesar de las cicatrices, a pesar del dolor, 20 no se rendía. Valeria lo acariciaba suavemente en cada visita, hablándole con una voz cálida y tranquila. «Estás haciendo un trabajo increíble, pequeñín», susurraba mientras pasaba su mano por el suave pelaje del gato. Aunque sus movimientos aún eran limitados, 20 respondía aquí a sus caricias con débiles pero reconfortantes ronroneos. Ese sonido, aunque pequeño y apenas audible, era para Valeria el mayor indicio de que su pequeño guerrero estaba en el camino correcto. Con el tiempo, los ojos de 20 comenzaron a mostrar una chispa de curiosidad. Ya no se limitaba a acostarse inmóvil. Ahora seguía a Valeria con la mirada por la sala, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Aunque aún no tenía la energía para jugar o moverse con libertad, era evidente que su espíritu estaba empezando a despertar nuevamente. El vínculo entre ambos, que ya era fuerte, creció aún más en esos momentos de silencio compartido, donde Valeria sentía que las miradas de 20 hablaban más que cualquier palabra. Finalmente, después de más de una semana hospitalizado, llegó el día tan esperado. 20 fue dado de alta. Los veterinarios, satisfechos con su progreso, le informaron a Valeria que el pequeño gato podría continuar su recuperación en casa. Aún llevaba clavos de acero en sus patas para estabilizarlas, y los cuidados en casa seguirían siendo cruciales. Pero la parte más crítica había quedado atrás. Valeria había pasado días preparando su hogar para la llegada de 20. Había creado un rincón especial, lleno de mantas suaves, juguetes y un ambiente acogedor, deseando que el pequeño gato encontrara en su hogar un refugio seguro y cómodo. Cuando finalmente lo llevó a casa, su corazón latía con una mezcla de alegría y nerviosismo. Al llegar, 20, aunque todavía débil, comenzó a explorar su nuevo entorno. Sus pasos eran lentos, pero había una determinación en sus movimientos que le daba a Valeria la certeza de que estaba en el camino hacia la recuperación. Cada día que pasaba, el pequeño gato se sentía más cómodo en su nuevo hogar. El rincón que Valeria había preparado pronto se convirtió en su lugar favorito, aunque, con el tiempo, 20 comenzó a aventurarse más allá, reclamando nuevos espacios de la casa como suyos. Y así, ambos comenzaron una nueva etapa juntos. Valeria, al ver cómo 20 recuperaba su fuerza y confianza, sintió que cada esfuerzo había valido la pena. Sabía que, aunque el camino había sido duro, habían logrado lo imposible: darle a 20 la oportunidad de una nueva vida. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pero significativos avances. A medida que la fuerza de 20 regresaba, también lo hacía su energía. Comenzó a jugar con sus juguetes, a perseguir pelotas y a afilarse las uñas en el rascador que Valeria había comprado. Su ronroneo, al principio apenas audible, se hizo más fuerte, y con él, la conexión entre ambos se profundizó. Valeria encontraba una inmensa satisfacción en ver cómo el gatito que había rescatado del borde de la muerte ahora estaba lleno de vida, correteando por la casa con sus patas, aunque todavía algo débiles, pero con una determinación inquebrantable. La rutina diaria que construyeron juntos era sencilla, pero significativa. Valeria y 20 pasaban las mañanas jugando, y cuando el pequeño felino se cansaba, buscaba el regazo de su rescatista para acurrucarse y descansar. Estos momentos de quietud, donde 20 se dejaba acariciar mientras cerraba los ojos, eran prueba de la confianza y el cariño que había desarrollado hacia Valeria. Para ella, cada gesto de afecto del gato era un recordatorio del esfuerzo y amor que había invertido en salvarlo, pero también de lo mucho que él le estaba dando a cambio.
El veterinario, en una de sus últimas revisiones, le aseguró a Valeria que pronto podrían quitar los clavos de la pata de 20. Este sería el último paso en su proceso de recuperación, marcando el cierre de un capítulo difícil, pero que los había unido de una forma inquebrantable. Aunque la salud de 20 mejoraba cada día, Valeria sabía que lo más importante que había ganado no era solo la oportunidad de verlo crecer fuerte y sano, sino la profunda relación que habían forjado a lo largo del camino. La presencia de 20 en su vida se había convertido en algo esencial, trayendo una alegría y una compañía que Valeria nunca imaginó que llegaría a ser tan significativa. 20, por su parte, había encontrado en Valeria a su salvadora, pero también a su compañera. Cada día, con cada nuevo ronroneo, con cada mirada curiosa y cada jugueteo, ambos reafirmaban que el amor y el cuidado habían sido la clave para superar las adversidades. Era un nuevo comienzo para 20, pero también para Valeria, quien ahora no podía imaginar su vida sin él. ¿Qué opinas de la historia de 20? ¿Has tenido una experiencia similar con una mascota? Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en más historias como esta.